Pamela, tiene la palabra el doctor Edilberto Centeno de SUNET. Bueno, muy buenos días. ¿Me escuchan? Hola, ¿me están escuchando bien? Disculpen. Sí, señor, tiene la palabra. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, un saludo a los congresistas, a la mesa directiva, por supuesto a las tres centrales obreras y definitivamente a nuestra central unitaria de trabajadores, a los académicos, investigadores y demás ponentes. Yo quiero aprovechar que la anterior intervención desarrolló algunos aspectos relacionados con el proyecto para enunciar el contexto sobre el que se ha planteado este documento que termina de ratificar nuestra idea de rechazarlo y de oponernos a la manera en la que se están pensando los modelos de trabajo en Colombia. El documento de exposición de motivos del proyecto de ley 099 dice que tiene como objetivo buscar mecanismos para contratar más personas y con mejor remuneración. Y yo no tuve la oportunidad de escucharlo, pero he tenido la oportunidad de leerlo. Es exactamente lo mismo que dijo César Gaviria en 1990, cuando generalizó el contrato a término fijo y esa renovación permanente que hoy nos tienen en esa desastrosa tercerización laboral, y además legalizó la intermediación laboral con las empresas de servicios temporales. Y esa misma frase la dijo Álvaro Uribe en el 2002, cuando dijo además que se iban a crear 550.000 empleos en 4 años. Les quiero decir además, con un documento de Alejandro Gaviria, que no es un tipo pues, de mis afectos políticos ni ideológicos, y que en cambio hace parte de esa tradición oligárquica de Colombia. También en varios documentos dijo que Álvaro Uribe con la reforma del 2002 no generó empleo y no llegó a los 550.000 empleos que pretendía hacer. Y en cambio flexibilizó la contratación, redujo las indemnizaciones de injusta causa y además nos hizo oscurecer a las 10 de la noche. En Colombia no se cumplen ni siquiera las leyes de la naturaleza. O sea, no se oscurece a las 6 de la tarde, sino que por cuenta de estas ideas en contra de los derechos laborales oscurece, durante mucho tiempo oscureció a las 10 de la noche. ¿En qué situación nos tiene esta mecánica laboral que nos han planteado los mismos con las mismas? Pues nos tienen... Presidente, yo le pediría el favor que se concrete al proyecto de ley. No le he escuchado una sola palabra referente al proyecto de ley, sino un discurso. Si me permite, supongo que la honorable congresista, desarrollar mi intervención en los términos propuestos y que me descuenten el término en que me interrumpió, se los agradezco. Muchísimas gracias. Yo he sido muy respetuoso de las intervenciones de absolutamente todos, a favor o en contra del texto. Muchísimas gracias. Y eso nos tiene, repito, en una tasa de desempleo en jóvenes hoy del 23%, una tasa de desempleo jóvenes hombres del 17% y una tasa de jóvenes mujeres del 30%. Yo quiero decir que todo eso que nos dijeron con el mismo cuento de crear más empleo sobre la base de disminuir los costos salariales, nos han hecho ratificar esa idea de que sin mano de obra barata no hay neoliberalismo que valga. Y quiero, para referirme al documento que presenta que aduce la honorable congresista, recurrirme a un documento de la OCDE, un documento, porque además este tipo de cosas que nos plantean en Colombia a veces ni siquiera se les ocurre a los tratadistas nacionales colombianos, sino que además viene siendo impuesta. Un documento de la OCDE que dice que hay que reformar las formas de contratación y aplicar un salario mínimo diferencial para jóvenes menores de 25 años que correspondería a un 75%. Y oh sorpresa, esa OCDE donde coinciden los mismos con las mismas y uno que otro alternativo, nos ha dicho hoy en este documento del 2021 hacer esta propuesta que nos trae con la extensión del contrato de aprendizaje. Ratificar en términos concretos con ese contexto, con esas imposiciones que nos ha traído de parte de los organismos de crédito multilaterales para que este país se siga endeudando, que el documento de ley 090 y el proyecto de ley 099 tiene 3 aspectos determinantes que a nuestro modo de ver son fundamentales para erradicar nuestra oposición. El primero, eliminar el vínculo laboral de los jóvenes egresados. Y como no existe vínculo laboral y en cambio cambian ese contrato de personas que además ya se graduaron, es que no están estudiando, cambian ese contrato por un contrato de aprendizaje extendido. Y como alunan el vínculo laboral, rompe todos los derechos humanos fundamentales, además constitutivos del bloque de constitucionalidad, que son el derecho a la asociación y el derecho a la negociación, en contra de lo preceptuado por la OIT. Segundo,
reemplazan la contraprestación directa de servicios, de la aplicación del tiempo y la mano de obra en la transformación de un bien o un servicio, y lo convierten le quitan el carácter de salario. Y como le quitan el carácter de salario, pues no es constitutivo de todas las conexiones que tienen como cesantías, primas y vacaciones. Finalmente, ya lo han dicho varias personas, desnaturaliza el concepto de aprendizaje, de contrato de aprendizaje. En conclusión, es una forma de pauperizar las condiciones laborales de la juventud colombiana. No tiene otra palabra. Y por supuesto no me extraña que los señores de la ANDI, que están de acuerdo con ese tipo de documentos, que los señores del gobierno nacional, que no han hecho absolutamente nada por defender de verdad el derecho de los trabajadores, pues estén de acuerdo con este proyecto. Rápidamente y concreto esto, ¿qué necesitan los jóvenes? ¿Qué sí necesitan? O sea, pongámonos creativos de verdad en una contundente propuesta de industrialización del país. Eso pasa, señores congresistas, y lo digo como un discurso político porque estamos en un escenario político, por supuesto, que este país tome decisiones soberanas y decisiones políticas para ser prósperas en decisiones económicas. Y por eso implica que este país discuta sobre la renegociación de los tratados de libre comercio, y eso en consecuencia genera creación de fuentes de empleo que necesariamente van a aumentar el poder adquisitivo y que los primeros beneficiados van a ser los jóvenes. Entonces, en definitiva, ratifico mi idea, el concepto de la Central Unitaria de Trabajadores del Equipo Nacional de Jóvenes y, por supuesto, una posición política, de un escenario político, de la política pública que discuten los honorables congresistas. Por supuesto, nuestra categórico rechazo, no solamente al proyecto de ley, sino a lo que fundamenta ese proyecto de ley, que es pauperizar y acabar la mano de obra. Muchísimas gracias. Mucho gusto.